Lo decíamos hace un rato, quizá de todas las personas que han ocupado la embajada de Estados Unidos en México, la más cercana a los mexicanos, la más empática, ha sido Roberta Jacobson, quien este sábado se despide. Y su entrevista de despedida es aquí en Despierta. Muchísimas gracias, embajadora, por estar hoy en el estudio y muy buenos días. Qué gusto de estar con ustedes. Gracias. Está melancólica, está tristona. Sí. Le ponemos un mariachi y le servimos un tequila, aunque son las 7 de la mañana. 7 de la mañana a mí me parece un poquito temprano, pero no, con un sentimiento mixto, pero a mí me parece 2 años y 31 años de diplomacia es ya suficiente, pero no, con un sentido de melancolía, creo. ¿Qué va a hacer? Yo no sé exactamente, yo creo que hay un montón de cosas de hacer, de trabajar continuamente, no solamente sobre la relación entre México y los Estados Unidos, sino también en la región, porque yo he dedicado toda mi vida profesional a esa relación y voy a continuar trabajando, pero nuevas aventuras. ¿No se imaginan un cargo de elección popular compitiendo alguna candidatura? No, por favor. Ahí en Estados Unidos, nada de eso. No. ¿Y se va a quedar viviendo en México? ¿Se va a ir a vivir a...? No, vamos a regresar a Washington. Mi marido tiene que regresar a su puesto de trabajo, pero también vamos a pasar tiempo aquí en México. Estamos construyendo una casa en San Miguel de Allende, como un montón de estadounidenses. Sí. Y es otra embajada en San Miguel de Allende, ¿no? Bueno, ya tenemos agente consular, no puedo llenar ese puesto. Nosotros hemos estado conquistando Los Ángeles y ellos San Miguel de Allende finalmente, ¿no? A mí me parece bien. Embajadora, ¿qué es lo que más va a extrañar? Hoy, yo he dicho muchas veces, los mexicanos, la gente, el pueblo, a mí me parece que el talento, especialmente el de los jóvenes, y yo no he tenido tiempo para conocer suficiente, pero yo digo siempre, cuando me siento cínica o un poco deprimido, yo digo, por favor, arregla algo, un evento con los jóvenes, porque me inspiran realmente, y los mexicanos realmente son fabulosos. Entremos en materia, Enrique, a ver. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo queda la relación entre México y Estados Unidos en este momento? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que está avanzando. Cosas que realmente muchas veces no son en las noticias, los títulos. Si estamos hablando de intercambios educativos, por ejemplo, estamos aumentando los números de estudiantes año tras año, ¿no? Y esos son muy importantes. Tenemos de jóvenes en acción, de secundarios, ya tenemos nuestros primeros becarios Fulbright García Robles que empezaron como jóvenes en acción, que significa que ya estamos avanzando. Pero también yo creo que es un momento muy importante, muy clave, y hay discrepancias, hay tensiones, no podemos negar, pero eso no significa que no hay avances, que tenemos que continuar en manera de otros ámbitos y también en temas de seguridad e migración. La percepción es que está la relación peor que nunca. Yo creo que no. Y eso no es decir que es lo más exitoso que nunca tampoco. Yo creo que ambos son un poco exagerados. Hemos pasado en la historia, no en mi vida, pero hemos pasado en momentos, yo diría, peor que ahora. Estamos trabajando. ¿Cuál ha sido el peor momento, el momento más difícil de estos 2 años de usted al frente del embajada? Bueno, yo no puedo decir que en la relación, yo creo que estamos en un momento difícil, porque la ansiedad, la voluntad de completar un nuevo tratado de libre comercio es algo muy importante, y no creo que es algo el peor momento, pero es algo que le importa a todos. Pero también para México, yo creo que el momento peor fue, y un reto para la embajada, fue los sismos de septiembre. Pero ¿cómo pasó, por ejemplo, usted la noche de las elecciones en donde ganó el presidente Donald Trump? Bueno, eso fue interesante porque invitamos nosotros a jóvenes, ex becarios, nuestros alumnos, a la biblioteca Benjamin Franklin para celebrar el proceso democrático en los Estados Unidos, con explicaciones del colegio electoral, con
un poco Nadie de historia. celebró. No, pero eso fue interesante. Yo estuve en Perú durante la elección de 2000 y hasta los estadounidenses tenían que entender ese proceso que no ha pasado en más que 100 años en ese entonces. Así que fue una noche de celebrar el proceso y que el resultado fue algo de la gente, algo respetado, y yo creo que eso... ¿Durmió esa noche, embajador? Creo que no, en fin, pero yo tenía a mi hermana y su marido en la casa y bueno, charlamos por mucho tiempo. ¿Qué tan importante es la relación entre los presidentes? En el caso de México y Estados Unidos estamos vinculados de 1000 formas, pero entre los presidentes, ¿qué tan importante es? Eso es una muy buena pregunta porque muchas veces yo creo, y bueno, tengo que admitir que soy institucionalista, soy burócrata por 31 años, pero yo creo que la relación personal entre presidentes es algo muy importante y se puede avanzar una relación, pero no es tan importante que a veces se enfoque las noticias o la gente. Yo creo que eso es el valor de esa relación ahora. Los presidentes sí tienen una relación, habla por teléfono, tiene discrepancias, tiene muchas áreas de acuerdo, pero también las instituciones de gobierno, y tenemos 30 oficinas en la embajada, es una relación profunda de instituciones, incluyendo los que usualmente no están asociados con política exterior, como de salud, de medio ambiente, etc. Así que yo creo que esa relación sí puede continuar y realmente florecer, no solamente con los presidentes, pero acompañar cualquier tipo de la relación, y eso realmente es importante. Claro que tenemos la esperanza que ellos pueden tener más reuniones, etcétera. ¿Cómo describiría las relaciones Peña-Obama y Peña-Trump? Bueno, cada relación es diferente, yo puedo admitirlo. Yo he trabajado por 6 presidentes y bueno, he visto de todo. Tantos presidentes de México también. Y si le tocó Obama y le tocó Trump, ya tiene todo, ¿no? Es distinto, y yo creo que claro que todo en los Estados Unidos estamos pasando por un momento en que necesitamos profundizar esa relación, educar y también esperar que esa relación entre los presidentes puede acercarse. ¿Se llevan mal Peña y Trump? No, yo no creo que es mal en lo personal, y el presidente Trump ha dicho varias veces que tiene mucho respeto para el presidente Peña Nieto, y bueno, esto no realmente creo que es algo personal. Yo creo que es algo de política que refleja las personas que han votado por el presidente, y hay una diversidad de opiniones, y yo creo que no es algo personal entre él, y las relaciones han sido respetuosas. Bueno, paralelamente se percibe que tiene el gobierno de México, en la figura del canciller Luis Videgaray, el mejor acceso a la Casa Blanca que ha tenido en la historia. ¿Eso es cierto? Bueno, yo creo que sí, tiene acceso muy profundo, muy amplio. Es una administración, y también cada administración tiene su propio estilo. Eso es una administración que tiene ha tenido mucho enfoque en la Casa Blanca. Ya tenemos un nuevo secretario que es muy cerca del presidente y en el Departamento de Estado, y eso puede significar que es más importante aún trabajar con el secretario. Tenía una relación con el secretario Tillerson que fue excelente, con el secretario Kelly en ese entonces, pero fue después a la Casa Blanca. Y yo creo que el acceso y las relaciones son muy buenos, pero repito que lo que es muy importante también es la relación entre las instituciones. Y eso sigue, y es muy importante porque eso profundizar la relación, como se puede estar vivo y se puede lograr cosas, no importa
que pasa del momento, ¿no? ¿Cree usted, embajadora, que se pueda lograr esta renegociación del NAFTA en este mes? Hay una advertencia del representante Lighthizer de los tiempos del Congreso. ¿Usted lo ve en este mes? Siempre soy optimista y la verdad sí. Yo creo que con la voluntad de todos los partidos, los países, sí se puede, pero eso siempre ocurre. Yo me acuerdo con otras negociaciones que duran mucho más largo que eso, pero al final, dentro de una semana o días, se puede resolver cosas muy, muy difíciles, complicadas. Es una cosa de voluntad y creo que todos quieren que tenemos eso nuevo tratado. Y sí, yo creo que es posible, difícil, pero posible. Este mes. Sí. Permítame volver Estamos en mayo, ¿sí? un momentito al asunto de Trump y Peña. Algunas de las visiones del presidente Trump, ¿a usted le parece que agravian a los mexicanos? Es decir, los tweets mañaneros, algunas de las políticas, el muro, por ejemplo, ¿son un agravio contra los mexicanos? Bueno, yo no puedo decir cuál es el efecto exactamente. Lo que yo puedo decir y informar al gobierno en Washington, porque eso es mi rol, que sí el efecto fue negativo en la relación, porque sí, se golpeó un poquito y se dañó porque ellos se sintieron ofendidos y todos los ciudadanos de ambos países quieren una frontera segura, quieren que tenemos una relación de respeto y quieren que realmente tratamos nosotros continuar trabajando, y México han hecho muchísimo, el gobierno y las instituciones han trabajado muchísimo con nosotros en el tema migratorio que nos preocupa de ambos lados de la frontera, porque muchas veces no estamos hablando de mexicanos. Hablando de esa seguridad fronteriza, ¿va a haber ese muro que prometió el presidente Trump a sus electores? Bueno, yo no sé exactamente qué vamos a ver en el futuro, es algo hipotético, pero lo que podemos decir es que sí veo una frontera más segura. Hemos visto una frontera que ya es muy segura. Eso es la cosa que yo creo que es muy importante entender, porque jamás puede tener una frontera segura pero eficaz para viajeros y comercio si no cooperamos. Y estamos cooperando en temas de comercio, en temas de seguridad. Claro que seguridad. O sea, está como si nada de esa parte. O sea, se coopera como si no hubieran todos estos tweets y broncas y llamadas y todo eso. Yo o sea, creo que la cooperación está bien. Yo creo que quizás no como nada pasa. Claro que el gobierno mexicano ha anunciado que va a revisar acuerdos y esas cosas sí le importa, pero yo creo que sí estamos continuando cooperando en maneras muy importantes para ambos países. ¿Cómo fue esa visita, esa reunión que tuvo con el canciller Videgaray cuando México, pues no sé si llama a consultas a su embajadora? Porque estas cosas en diplomacia son súper relevantes, son señales así muy grandes. ¿Cómo la interpretó la embajadora y cómo le fue en esa reunión? Bueno, yo interpreté como fue anunciado, y yo fui con toda la voluntad de entender exactamente qué está revisando, cuánto tiempo va a durar. Y bueno, hemos platicado sobre esto y yo creo que cada país tiene el derecho soberano para revisar acuerdos. En concreto no ha pasado nada, nada más está revisando, pero no se ha echado para atrás nada. No puedo decir que no ha pasado nada. Hay cosas que quizás no está avanzando tan rápido como antes. Hay cosas que quizás, o visitas, etcétera, que fueron suspendidos o hasta canceladas. Pero lo más importante y la vasta mayoría de la cooperación está continuando mientras la revisa está progresando. ¿Qué visitas se cancelaron? Bueno, había una visita cerca de la frontera y eso fue
justo en el momento cuando el presidente Trump y los gobernadores de los estados en la frontera estaban hablando de desplegar la Guardia Nacional. Eso fue un momento un poco difícil para tener una reunión que incluye gente cerca de la frontera, entendemos eso. ¿Le preocupan las elecciones del 1 de julio en México? Lo que me preocupa es asegurar que el proceso es tranquilo, justo, abierto. Yo no tengo muchas dudas en eso, pero siempre yo creo con la preocupación que todos debemos tener de bots, de indiferencia, y no hablamos de un país en particular, pero cómo podemos manipular o estamos víctimas, nosotros somos. O sea, ¿le víctimas. preocupa esa manipulación, digamos, a través de redes sociales? Yo tengo miedo solamente de que es muy importante para la ciudadanía tener información correcta, como ustedes lo hagan todos los días. Y bueno, hoy día es Día Internacional para la Libertad de la Prensa, sí, que y es México muy hay mucho que importante. recorrer sobre eso. Así que yo creo que el proceso va a estar justo y transparente, y eso es la única cosa que ¿Desde me Washington hay recomendaría- nerviosismo? Perdón. ¿Desde Washington hay nerviosismo con respecto a las elecciones? Yo no veo tanto porque yo creo que, y yo insisto a Washington, nosotros podemos trabajar con cualquier de los candidatos, y yo creo que ellos creen también que la cosa es de tener un resultado que es transparente, respetado, y de ahí vamos a trabajar. Pero sí han detectado esta posibilidad de que las fake news puedan influir en esto que resta de las campañas. Bueno, en todos los países del mundo tenemos que preocuparnos de eso. No tenemos, yo creo, una preocupación más aún que hemos tenido en otros países, incluso en los Estados Unidos, pero sí tenemos que ser alerta, y hay muchos grupos aquí en México que brindan el servicio de verificar información y publicar cosas que son fake. Denunciar las fake news, ¿no? En ese Exacto, sentido. exacto. Embajadora, Muy importante. si usted fuera mexicana, ¿por quién votaría? Eso no voy a... Bueno, ¿tendría definido su voto a estas alturas? Tal vez no nos quiera decir por quién, pero ¿lo tendría ya definido? No, la verdad no pienso así, porque es una elección para los mexicanos, y hasta en los Estados Unidos a veces no decido hasta el último momento, en local, etcétera. Tiene muchos para votar, no solamente presidente, pero una lista grande. Sí. Y bueno, por suerte no tengo que votar. Oiga, embajadora, como parte de estos 2 años le ha tocado momentos magníficos, le han tocado momentos muy difíciles, tanto en la relación bilateral como citaba usted la tragedia de lo del sismo, etcétera, etcétera. ¿Se va? ¿Marcha atrás? ¿Se arrepiente de algo? Ay, qué buena pregunta. Uno de los pocos que no estuve preparada. No creo. Y no es decir que yo he hecho todas las cosas perfectas, para nada. Es que yo traté siempre con un equipo en la embajada magnífica que va a continuar, de hacer las cosas de manera de mi personalidad, de mi historia, con honestidad para los mexicanos y para mis jefes en Washington. Así que así soy. Ha circulado mucho que hay preocupación en el gobierno de Donald Trump, y lo decía Ana Francisca hace un rato, concretamente con la posibilidad de que López Obrador está encabezando las encuestas y que pudiera traer una estrategia totalmente diferente con respecto al TLC, y que por eso quieren acelerar a aprobar la renegociación del TLC este mismo mes, y que por eso hay inquietud también en los mercados financieros. ¿Hay esta preocupación concretamente por la posición de López Obrador en las encuestas? No, yo no diría que hay preocupación específica en eso. Yo creo que la cosa más importante es que los mexicanos votan por su selección. Una elección limpia. Sí, y que en fin, yo creo que es la posición de la mayoría de personas en Washington. Yo no quiero decir Washington piensa, porque eso no significa nada, pero yo creo que
que realmente la cosa es asegurar que podemos trabajar con cualquier persona electo y yo creo que durante una campaña no realmente puede averiguar exactamente cuáles serían las posiciones durante un gobierno. Y hemos visto eso en muchos países también y eso no significa que no debemos escuchar, claro que sí, y debemos como ciudadanos demandar que ellos propongan planes, pero de concluir algo o de tener una preocupación o una ansiedad, no creo. Trae al ángel de la independencia colgado. Sí. Se lo lleva. Sí, claro. Un pedacito por lo menos. Embajadora, muchas gracias por venir. No, un gusto ustedes. tenerle y muchas gracias por su cercanía con los mexicanos durante estos 2 años. No, muchas gracias a todos y bueno, quizás nos vemos, yo digo, hasta pronto. Cuando quiera venir a platicar, encantados de la vida. Nadie quiere hablar con un ex embajadora. ¿Cómo no? Nosotros sí. Claro que sí. Libros, claro que sí. cosas Claro que sí. Vamos a ver. Muchas Pero gracias. Muchas gracias por todo. Embajadora, por estar aquí.